Y en Radar 24 me encuentro en estos momentos con Daniel Lara Farías, analista y escritor venezolano, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carmen, encantado. Daniel, la cita que nos convoca en estos momentos es para dar un contexto a nuestra audiencia de Radar 24 en todo el mundo y dar también algunos detalles y alcances de lo que significó esta alianza entre Ali Jamenei, el ayatollah Ali Jamenei, ¿no?, con el chavismo, ¿no? Y también qué tan sólida fue, qué tan fuerte fue y qué dejó para América Latina. Bueno, Carmen, yo creo que es importante hacer la distinción de lo que fue la relación entre Irán y Venezuela y la relación que hubo entre el chavismo y el régimen iraní. Porque son cosas distintas e inclusive podría decirse que compartimentadas. La relación entre Venezuela e Irán es tan antigua como lo es el desarrollo de la industria petrolera en ambos países. Una relación netamente desde el punto de vista comercial y petrolero que inclusive convoca a ambos países en la constitución de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la cual ambos son miembros. Estamos hablando de que esa relación era antes de la revolución iraní y después de la revolución iraní. Sin sobresalto y sin contratiempo. Nunca hubo un sobresalto en eso. Creo que por dos razones más o menos obvias. Número uno, estamos muy lejos. Y lo único que nos unía a los venezolanos, a Venezuela y a Irán, era el tema petrolero, por lo tanto eso siempre se mantuvo allí. Así fue igual con Irak, así fue igual con el resto de países exportadores de petróleo de la zona, donde esa relación se mantuvo siempre en ese nivel. Cuando llega el chavismo al poder, en primer lugar, se intenta fortalecer esa relación desde el tema petrolero, porque Hugo Chávez buscaba, en principio, convertir el papel de Venezuela ya establecido en el tiempo como ficha importante en el mercado petrolero mundial. Él intentó agarrar ese liderazgo que tenía Venezuela y convertirlo en un trampolín para su liderazgo político personal. Y el primer intento que hizo lo hace cuando en el año 2000 convoca una cumbre petrolera de la OPEP para discutir temas vinculados a los precios del petróleo que en ese entonces estaban pasando por un mal momento. Él convoca esa cumbre se realiza en Caracas y para realizar esa cumbre, él primero realiza una gira por los países miembros de la OPEP para convocar a los presidentes. Y en efecto, el presidente de Irán de la época fue a Venezuela sin mayor aspaviento, porque en aquel entonces lo que Hugo Chávez en realidad quería era convertirse en un factor disociador, que fue lo que en realidad luego logró hacer. Y él inclusive visitó a Saddam Hussein y a Muammar Gaddafi, que era un paria en aquel entonces, los dos eran parias. Se tomó la foto y ambos se negaron a ir en aquel momento a Venezuela. Saddam Hussein, por razones obvias, nunca pudo ir, pero Muammar Gaddafi sí fue, creo que en 2 ocasiones a Venezuela antes de que le ocurriera lo que le ocurrió. Entonces, partiendo de allí, Hugo Chávez empieza con una relación ya con la revolución iraní. No con Irán en términos petroleros, sino ya empieza una relación con la revolución islámica, que se fue profundizando con el tiempo a medida que Hugo Chávez se fue radicalizando en su labor de destrucción de la economía venezolana, de la industria petrolera y de la democracia, de la destrucción de la democracia. Ahí permíteme hacer un paréntesis, por favor, para que podamos seguir. ¿Cuáles son los factores claves o las ideas claves que podrías compartir con nuestra audiencia de ese vínculo estrecho, con esa radicalización de la mano también por parte de Venezuela? Yo creo que lo que movió a Hugo Chávez para involucrarse más con la revolución islámica iraní que con el negocio petrolero iraní fue fundamentalmente el tema de la radicalización contra los Estados Unidos. Cuando Hugo Chávez decide radicalizarse contra los Estados Unidos y convertirse en el factor que retara a los Estados Unidos en el hemisferio y en la región, encabezando inclusive aquella embestida en contra de la propuesta de George Bush, hijo, del establecimiento de una zona de libre comercio para las Américas, el famoso ALCA, que Hugo Chávez encabeza la labor para dinamitar esa iniciativa. Por supuesto, él empezó a agarrarse de todo aquel que era enemigo de los Estados Unidos en aquella famosa, en aquel vieja conseja de que el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Entonces él empezó a meterse con los más peligrosos, con Muammar Gaddafi, con Saddam Hussein, con la revolución iraní, con, por supuesto, la represión con Cuba.
larguísima con Putin, con todo aquel que levantara la voz en contra de los Estados Unidos por cualquier razón. Hugo Chávez aparecía por allí. Pero luego la situación se puso más peligroso, porque ya evidentemente empieza el tema de los negocios. Exacto. Y en el tema de los negocios, por supuesto, ocurre que en Irán, en ese universo que es la Revolución Islámica, hay una tienda y una trastienda. La tienda es el Estado. Sobre ese Estado están los sabios ayatolá, y en la trastienda está Hezbollah y la Guardia Republicana, y todo lo que eso significa. En una cosa bastante parecida a lo que existe en Cuba, relacionado a aquello de romper el bloqueo. Es decir, de tener una estructura paralegal y paraestatal para, a través de negocios no necesariamente ilícitos, obtener recursos para garantizar la continuidad de la revolución. En medio de esa situación, por supuesto, cuando empiezan las sanciones contra el régimen chavista y todo lo demás, se va profundizando la colaboración, porque estamos hablando de que Irán estaba pasando por lo mismo. Es allí cuando empiezan entonces los vuelos de la aerolínea iranera a Venezuela. Es allí cuando empiezan los acuerdos en materia energética vinculados al uranio y a explotación de estos recursos. Es allí cuando comienza la colaboración en el área de productos refinados, del petróleo, para paliar las crisis que hubo en Venezuela con el combustible. Y es allí cuando comienzan inclusive unos negocios, y hay uno muy particular que la gente lo vio. Es decir, no es algo que ocurrió en las alturas, no, la gente lo sintió, que fueron los famosos carros iraníes, los vehículos iraníes, donde Irán establece una fábrica en Venezuela, una ensambladora de vehículos de origen iraní, que sirvieron para tres cosas. Número uno, para que Irán empezara a utilizar a Venezuela para la venta de sus productos más allá en la región. Número dos, para obtener recursos por eso, porque fue un negocio gigantesco para ambas partes, sobre todo por el tema de la corrupción que hubo en el medio. Y número tres, para empezar a vender la idea de que Irán podía cooperar más allá de los temas esos que planteaban, que eran un país